entonces comenzamos, vamos a compartir pantalla, ¿sí? Entonces vamos aquí a compartir pantalla. Bueno, vamos a compartir pantalla aquí. Me escuchan fuerte y claro, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, No sé. bueno, perfecto. Genial. Entonces, bueno, voy acá, espérame 2 minuticos acá. Bueno, entonces, aquí vamos a ver todo, listo. Vamos a esperar que están, listo. Bueno, vamos aquí a presentación, listo, perfecto. Bueno, perfecto. ¿Ven toda la presentación que tengo aquí en pantalla? ¿Sí? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces, pues la idea es que todos participemos acá en la clase y aprendamos un poquito sobre fitofármacos, sobre fitomedicina, sobre fitoterapia, que es lo importante, y pues yo creo que estamos en el lugar indicado para eso. Entonces vamos a comenzar. Hoy el tema de hoy, en farmaconoxia, pues vamos a comenzar a ver unos temas, diferentes temas, porque prácticamente la farmaconoxia no es tan solo ver no es tan solo ciertos procesos de cómo transformar medicamentos, sino la farmaconoxia para agentes de farmacia es un poco más dinamizada hacia la dispensación, hacia conocer algunos productos, cuáles son las plantas tóxicas, cuáles son las interacciones. Pues, lógicamente también tenemos que ver algunos medicamentos como tal y tenemos que ver cómo se hacen los medicamentos, pero para eso pues tenemos que ver también ciertos conceptos como de taxonomía, tenemos que ver unos ciertos conceptos de divisiones de la farmaconoxia, cómo está dividida la farmaconoxia, y es algo para poder entrar en tema más adelante sobre el proceso. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Ve primero la taxonomía vegetal, algo muy suave, algo muy por encimita, realmente no se evalúa, esta parte no se evalúa, solamente de conocimiento, cosas que tenemos que tener en cuenta, que es una angiosperma, que es un gimnosperma, que es un asteroteito, bueno, son cosas, conceptos que hay que tener en cuenta. Y lo que me interesa a mí es que por lo menos de ahí podamos entrar después a otros procesos como lo son las tracciones mecánicas, que eso ustedes tienen experiencia pues con farmacia magistral, cómo es una extracción mecánica, discontinua, continua, lo de Sogles y eso no tienen experiencia, pero bueno, lo vamos a dinamizar por medio de videos. Ir un poco más allá de la farmaconoxia es comenzar como a expresarnos en diferentes patologías y ver que sí hay un fitomedicamento especial para diferentes patologías, que es para mí me interesa en el manejo, aquellos que van a manejar farmacias comerciales, aquellos que tienen de pronto en mente montar alguna vez una farmacia homeopática, cosas así, de ese estilo, pues van a tener un poquito de conocimiento y pues lo vamos a trabajar desde esta manera. Bueno, entonces, primero que todo, eh, quiero comenzar mostrando algunas patologías como tal. Acuérdense que en la fitomedicina, los fitomedicamentos, se manejan enfermedades leves y moderadas. Ese es el concepto. Enfermedades leves y moderadas, no de ninguna otra parte. ¿Sí? Una urgencia es diferente. Y el regente de farmacia, según vemos cuando hablamos de farmacia comunitaria, puede, puede generar consejo farmacéutico en enfermedades leves y moderadas con medicamentos OTC o de venta libre. Lo mismo pasa con los fitomedicamentos o los fitoterapéuticos. La mayoría son de venta libre, muy pocos son los de venta con fórmula médica. Y bueno, más aún allá, están en una farmacia natural, bueno, no en una farmacia homeopática, sino en una tienda naturista, pues eso ya se sabe que el manejo es pues prácticamente libre, 100%. La ley no lo dice así, pero prácticamente en el sitio no lo encontramos, pues nos dice que es un manejo libre
Si la persona de la tienda naturista es un regente de farmacia, tiene por lo menos pues un auxiliar de farmacia y tiene algunos conceptos, pues está bien, pero cuando no es así, pues, lógicamente es también darle un arma de doble filo a una persona para que pueda sanar o pueda destruir, ¿no? Porque eso también tiene interacciones. Hay que entender que los medicamentos, los fitomedicamentos y los fitofármacos también tienen interacciones medicamentosas, también tienen contraindicaciones, indicaciones. Lo que pasa es que tiene una gran diferencia. Los daños colaterales son mucho menores en diferentes partes y son mínimos, muy mínimos, si se llega a presentar un daño. Ahora, vamos a hablar sobre un tema antes de entrar en contexto, pues vamos a tocar un poquito de temas y le voy a hablar un poquito sobre la artrosis, especialmente qué es la artrosis para poder llegar hacia un medicamento. La artrosis se produce cuando el cartílago que se amortigua a los extremos de los huesos de las articulaciones se deterioran gradualmente. El cartílago es un tejido firme y resbaladizo que permite un movimiento articular sin fricción. Entonces, cuando hablamos de la artrosis, hablamos de un desgaste de los cartílagos y al tener ese desgaste de los cartílagos, el mismo cuerpo o el cuerpo humano tiende a hacer movimientos extrapolares en la articulación para evitar que siga siendo el deterioro del cartílago y por eso es que usted ve que las personas con artrosis tienden a tener deformaciones que se dan por la parte del cartílago y hueso. Por eso ya lo saben ustedes porque han visto de pronto fisiología o fisiopatología en ese caso. Sabemos que los síntomas más frecuentes son el dolor articular. Escuchen, el síntoma más frecuente es el dolor articular, las limitaciones de los movimientos, los crujidos y en algunas ocasiones el derrame articular de líquido sinovial. Además, algunas personas presentan rigidez, especialmente al levantarse. Algunas personas tienen tendencia al frío, otras tendrán a tener tendencia al calor. Hay que entender eso. Cuando hablamos de medicina tradicional china o cuando hablamos de fitoterapia, también tenemos que entender que hay plantas que se utilizan para una patología cuando hay tendencia al frío, o sea, a un campo, si la persona, por ejemplo, en mi caso el frío me produce más rigidez. Hay personas o conozco personas que el calor les produce rigidez, ¿sí? Eh, y hay que también tener muy en cuenta ese proceso con esos pacientes. Ahora, el síntoma que más preocupa a las personas con artrosis es el dolor, lógicamente. ¿Qué existe dentro de la fitomedicina o qué existe dentro de la fitoterapia para ese proceso? Bueno, pues aquí tenemos un producto que de pronto ya lo había mencionado en algún momento con ustedes, que es el arpagofito, ¿sí? El arpagofito, vamos aquí a meterle farmaconoxia a eso. Entonces, ¿quieres un medicamento que nos ayude a controlar el dolor en la artrosis? Porque la artrosis es degenerativa, pero lo que más preocupa es el dolor y la rigidez que tienen los pacientes. Queremos darle flexibilidad, darle calidad de vida. Para eso, entonces, utilizamos arpagofito. Entonces, el arpagofito es una planta que viene de África y que su nombre común, perdón, su nombre científico es Arpagophyton procumbex, ¿sí? Tenemos esta molécula que la vemos a continuación acá, esta es la molécula de Arpagophyton, y poniéndole un poquito de farmaconoxia a esto, pues vamos a mirar la composición química. ¿Qué es lo que hace que el Arpagophyton sea genial? Pues lógicamente tiene un estero, un ácido cinámico conocido como arpagigina, y eso es lo que hace que tenga como ese valor adicional que no tiene otras plantas, ¿sí? Aquí vemos que tiene, cuando tiene la fórmula química, se ve que tiene los procumbosidos, que por eso se llama procumbex, y tiene un eje cumarínico que tiene que ver con circulación también adicionalmente, y las concentraciones máximas están en la raíz. Este medicamento, o este fitomedicamento, vamos a hablar de fitomedicamento, ha sido utilizado en los últimos años en reemplazo de un ibuprofeno, diclofenaco, o cualquiera de esos corticoides y ha tenido excelentes resultados para pacientes con artritis reumatoidea, que es del sistema inmunológico. Acuérdense que la diferencia entre artritis y artrosis es que el sistema inmunológico ataca las articulaciones, en artrosis es una degeneración y un desgaste de las articulaciones como tal, por movimientos repetitivos, por genética o por herencia. Bueno, entonces, además de eso, tiene unos glucósidos fenólicos que son muy interesantes y pues trae trazas de otros aceites. Esta es la fórmula que le interesa a la farmaconoxia. ¿Por qué? Porque ya hay, ya hay empresas multinacionales que han hecho este ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Sacan esta molécula. ¿Qué les sirve? Sacarla en sintética
y volverla sintética, o sea, crearla en un laboratorio, esta fórmula de bencenos, de, de todo este proceso, los enlaces, si hay un enlace doble, si hay un oxígeno, un hidróxido, bueno, todas estas cosas, o sacar el extracto de la planta y aislar el principio activo. Aquí es donde nosotros comenzamos a trabajar farmaconoxia. Aquí es el gran proceso de la farmaconoxia. Entonces, ¿qué le queda más fácil? Si el laboratorio dice, no, lo voy a sacar, es más rentable crearlo en un laboratorio, me copié la molécula de la planta y la quedo en un laboratorio y la saco con nombre Arpol, por ejemplo, Arpol para el dolor. Entonces, eh, y vendo en la cápsula XY que sea para el dolor. Hay laboratorios que lo están haciendo, o mejor ahí es el principio activo. ¿Sí? Esto hablábamos de la parte alopática, de lo que harían en alopatía, lo que harían las multinacionales. ¿Sí? ¿Qué haría la parte de la herbolaria o la fitomedicina? Pues nosotros creemos en un concepto muy claro y muy conciso. Nosotros creemos que el efecto de la planta no tan solo está en esta molécula. Eso es mi trabajo, enseñarles que hay unas moléculas especiales para eso, pero cuando yo me pongo a este lado, miro que el efecto de la planta está en una molécula. Yo pienso que es una interacción de moléculas que hacen que el organismo comience a tener un equilibrio, una homeostasis para poder regular el dolor. O sea, si yo estructuro esta molécula, toda esta molécula, y la potencializo en una cápsula, ¿sí? Posiblemente pueda estar conduciendo a un efecto secundario o una reacción adversa, porque dentro de la misma planta tenemos la tendencia con otras sustancias a regular el efecto de ese proceso. Y eso es lo que ha pasado. Cuando utilizamos solo la molécula, lo más probable es que genere efectos en gastritis. ¿Sí? Cuando la utilizamos compuesta, no parece que tiene ese efecto, o sea, viene con todo el completo. Entonces, ahí es donde viene la proporción de la farmaconoxia. ¿Qué es lo que necesitamos a lo que queremos? ¿Sí? Y eso es muy interesante en trabajar ese plazo. ¿Cuál es la acción farmacológica de este producto? Las principales actividades del alpagofito radican en su empleo como antiinflamatorio. Realmente esos son los estudios que se han hecho en ese proceso. Sigamos con la farmacología y el alpagofito. Ahora, ¿cómo sé yo que este producto funciona? Eh, Sencillo, tiene que haber una evidencia científica para tal uso. Y eso es lo que nosotros necesitamos, evidencia científica, y vamos a ponerle evidencia científica a ese proceso. ¿Cierto? Primero que todo, lo que funciona del alpagofito son los iridoides, que es el arpagocido, y han demostrado poseer acción analgésica y antiinflamatoria que son comparables a la fenilbutazona y a la cortisona, evaluados en modelos de enema plantar inducido por un tóxico, una sustancia que se llama carragenina. ¿Sí? Estudios en doble ciego realizados sobre 600 pacientes afectos de diversas dolencias reumáticas, estamos hablando de reumatismo muscular o articular, han respondido satisfactoriamente tanto desde el punto de vista analgésico como el de antiinflamatorio y antiespasmódico. O sea, nos ha servido para las tensiones musculares, para los dolores articulares y para la rigidez como tal. Este estudio es muy interesante. Y hay otro estudio que es multicéntrico, doble ciego también, donde a 122 pacientes afectados de osteoartritis, ¿sí? Que hay osteoporosis y hay inflamación de las articulaciones, radicados por el sistema inmunológico, osteoartritis. Se mostró que la administración durante 4 meses de un extracto elaborado por Climolen de Arpagofitus, llamado Arpardol, eh, a razón de 2.600 miligramos días equivalente a 6 cápsulas de 435, produjo una reducción significativa en la toma de analgésicos como cafeína, acetaminofén, diclofenaco, con una mejoría en el movimiento articular y una actividad antiinflamatoria similar en eficacia bueno, hay una droga que se llama dextrina, realmente no la conozco, pero superior en tolerancia y seguridad. Ahora, hay otro último estudio de los 4 que quise traer a la población, que son 250 pacientes portadores también de osteoartritis de rodilla, cadera y columna vertebral, que es lo que más afecta a la población en este momento, y determina que toma por vía oral este producto, ahí está el nombre comercial, con 60 miligramos de apagofito, donde aquí utilizamos 435 eh, día, a lo largo de 8 semanas de tratamiento, produce una mejoría significativa de un 50 a un 70% en estos pacientes. Entonces,
¿Qué quiere decir? Primero que quiero que entiendan es que la fitoterapia puede ser tan efectiva como cualquier otro medicamento. Los fitomedicamentos realmente tienen estudios comprobados que determinan y ayudan en diferentes patologías y realmente sí pueden llegar a mejorar la calidad de vida. ¿Qué me sirve a mí, un paciente con artritis reumatoidea o con artrosis? Un medicamento listo, una combinación de AINES con corticoides, por ejemplo, cuando combinan fenilbutazona con prednisolona, que eran las famosas pastillas mágicas o el dúo mágico que siempre mandaban, el paciente inicialmente siente una mejoría espectacular que ningún otro medicamento se lo va a dar, pero en el transcurso del tiempo ya no tendrá riñones y su hígado tendrá lógicamente falencias y eso induce a lo que llama síndrome de Cushing, que es la inflamación en la cara de color de luna y el paciente se inflama totalmente. Adicionalmente pierde movilidad y estabilidad pues por sus mismos procesos de dinamización a nivel renal. Entonces, esto es lo que uno dice, o sea, no es el momento lo que nosotros necesitamos es a mediano y largo plazo qué pasa con esos medicamentos. Y ahí es donde yo traigo que la importancia de esta materia, como la farmaconoxia para ustedes de gente de farmacia, es adquirir conocimiento sobre esas plantas que nos pueden ayudar a los pacientes y que pueden complementar tratamientos para evitar daños y efectos secundarios, reacciones adversas e interacciones que se generan dentro de la alopatía. Bueno, sigamos con el arpagofito. ¿Qué contraindicaciones tiene? Como es un medicamento, como es un fitomedicamento, pues lógicamente tiene sus contraindicaciones, como le decía yo al principio, ¿sí? Hay que tener en cuenta, pero sus contraindicaciones son menores. Por ejemplo, sabemos que está evidenciado que durante el embarazo no se debe consumir. Y aquellas personas que está comprobado que tengan úlceras digestivas, o sea, úlcera gástrica, péptica o duodenal, o colon irritable, o en su efecto, cálculos en la vesícula biliar, no pueden consumir este medicamento porque hace en la parte de los espasmos. Realmente depende también si lo toma randomizado, estandarizado, o si lo toma el extracto puro. También depende de los efectos secundarios, porque yo he mandado el extracto puro en pacientes eh, no con la molécula, sino extracto puro de pacientes y no ha pasado nada y sufren de supuestamente de gastritis. Entonces, igual también uno lo envía a saber cómo enviarlo, pero por lo menos la gastritis que produce esto simplemente es una pequeña molestia, no es la gastritis que produce el ibuprofeno, que adicionalmente eso, pues hay daño del tejido epitelial y la mucosa gástrica. Es diferente el proceso adicional, eso solamente es la inflamación, el otro es el daño y el proceso de la mucosa gástrica. Ahora, ¿qué interacciones puede tener estos medicamentos? Claro que hay una interacción. Un fitomedicamento también tiene interacciones como todo. Lo primero que uno tiene que pensar al paciente cuando entra a la farmacia es decirle, bueno, eh, ¿qué medicamento está tomando el paciente? Dice, estoy tomando algún medicamento gel o un medicamento con metoprolol, ¿sí? Bueno, o algún otro medicamento que sea rítmico. Y además de eso, pues toma los sartán y eso. Ese paciente no puede ser paciente para arpagofito porque tiene interacciones con esas dos clases de medicamentos, especialmente cardiovasculares, antiarrítmicos y antihipertensivos como tal. Aquí en Colombia, ¿en qué uso comercial? Esta es la planta del arpagofito, más conocida también como garra de diablo, ¿sí? Porque si ven aquí, tienen en su fruto, parece una garritas, ¿sí? Y me imagino que uno va caminando y esa garrita le van rayando a uno los tobillos porque se ve que es de tierra y eso. Entonces, y lo que hace el efecto es esto. Estas raíces que ustedes ven acá es donde sacan los extractos para poder hacer estos medicamentos. En Colombia existen dos marcas que son Artriflex, viene 500 miligramos, y Artrific, que son, estas las he probado, y ambos han dado muy buenos resultados en pacientes con artritis, osteoartritis, lumbalgia, reumatismo, tendinitis, todo lo que tenga que ver con ese proceso, y han logrado dejar medicamentos como la prednisolona, aplicarse hexametasona con diclofenaco cada 15 días, todas esas cosas y han logrado salvar un riñón o de pronto han mejorado su funcionalidad o su calidad de vida ante ese proceso. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿Me escuchan bien? ¿Claro? ¿Alguien me dice? Sí, Sí, profesor, señor, está bien. escucha bien. Bueno, entonces quería traer
a ese proceso sobre el arpagofito. Ahora, ya mirando un poquito sobre el arpagofito, pues vamos a tocar otro tema pequeño, que es muy interesante, que es la gastritis. Todas las clases voy a tocar alguna patología y vamos a ver que dentro de la fitomedicina, qué medicamentos pueden ayudarnos con esa patología, especialmente por ahí de pronto las más comunes, para ayudar a mejorar y pues de pronto para que usted vaya entrando un poquito más hacia el tema. Eh, Siempre hago una descripción general de la patología. Acuérdense, trabajamos leve y moderados, nada de efectos agudos, crónicos sí. La fitoterapia, la fitomedicina en patologías crónicas es la maravilla. ¿Verdad? Yo he visto pacientes levantarse de unas patologías crónicas muy interesantes, eh, que la alopatía no ha podido no sé en qué momento, si nuevas moléculas lo puedan superar, pero hasta el momento no lo han podido superar. Eh, Sabemos cuál es el término de la gastritis, es una enfermedad del punto de... Es una enfermedad que trabaja sobre la inflamación del revestimiento del estómago, o sea, de la mucosa epitelial que está dentro del estómago, y nuevamente esa inflamación puede ser por infecciones bacterianas como el Helicobacter pylori, que al mismo tiempo al provocar úlceras no deja que cicatricen. El uso determinado de diferentes analgésicos y beber demasiado alcohol puede incurrir a tener gastritis, puede ser gastritis aguda, puede ser gastritis crónica, ¿sí? Eh, si no se logra establecer un patrón de buena nutrición, si no se deja el alcohol, si no se deja la cafeína, si no se deja el chocolate, si no se deja las grasas, si no se dejan los condimentos, si no se deja el ají, no se dejan los picantes, no se dejan los ácidos cítricos, lógicamente lo más probable es que esa gastritis evolucione con los años a una cosa peor, pero la idea no es eso, es mejorar la calidad de vida y mejorar el proceso de la gastritis como tal. ¿Qué nos ofrece la fitomedicina o qué nos ofrece, qué medicamento fitoterapéutico hay sobre el tema? Hay muchos, pero cuando uno se pone a mirar los vademécums, eh, a la mayoría solamente hay unos pocos que son muy específicos al tema. Entonces, vamos a ver este medicamento, ¿sí? Que es conocido como cadillo, ¿sí? Aquí en Colombia. Su nombre es bien pirosa. Esta plantilla que ustedes ven acá. Esta plantilla contiene unos glicósidos, eh, terpenos, aceites esenciales, flavonoides, terpenos y esteroles y algunos taninos que también trabajan sobre la circulación, que nos ayudan a mejorar el proceso de la gastritis. Hay estudios en la actividad farmacológica donde se evidencia que nos ayuda como relajante muscular. Acuérdense que hay dos clases de músculo. El músculo estriado liso y el músculo que no es liso, es hueco, ¿sí? Y esto nos ayuda a tener relajante muscular, pues el músculo hueco, o sea, lo que son cólicos, como tal. Eh, Otro estudio, eso fue en el 98, mira que el extracto etanólico de las partes áreas presentó actividad antisecretora gástrica y antiulcerosa en ratas, y eso lo hicieron en 99, o sea, que es un medicamento preciso para mejorar la gastritis y cuando hay úlceras, tanto en el duodeno como en el entorno del tejido del estómago como tal. ¿Sí? Aquí hay otro estudio donde mostraron actividad antihipertensiva, pero bueno, en ese caso no se utiliza para eso, pero tiene este estudio, me imagino por el nivel de moléculas. Acuérdense muchachos y compañeras que, que depende de la molécula. Si aquí tenemos una molécula, Si la eh, gaseosa me trae. Si la galleta me trae. eh, hay un micrófono abierto por ahí. Entonces, cuando miramos el micrófono. Entonces, cuando miramos esa parte, cuando miramos que tiene estos compuestos, estas moléculas, tiene diferentes acciones. Podemos irnos por este lado, por aquello. Por ejemplo, el aloe también es muy bueno para la parte gástrica, pero el aloe también tiene acción inmunomoduladora, tiene acciones antiinflamatorias, cicatrizantes. Y es una de las acciones del aloe, pues es la parte gástrica, pero no es la única. Lo mismo pasa con la mayoría de plantas, pasa eso. Usted mira que tienen diferentes acciones, pues porque tiene diferentes moléculas y cada molécula puede actuar sobre algún proceso como tal. Eso es lo bueno de las plantas, que podemos intervenir en diferentes patologías con una sola planta, algo que no podría hacerse con un medicamento alopático como tal. Ahora, mirando que también tiene una acción antioxidante,
cátara radicales libres quiere decir que aparte de que nos ayuda a la actividad secretora gástrica y en tu ulcerosa, pues lógicamente no permite que hayan radicales libres por destructores de célula que pueden generar efectos cancerígenos a largo plazo. ¿Sí? Su uso interno es coadyuvante en el tratamiento de la gastritis. Ahora, ¿qué contraindicaciones y precauciones tiene el estudio o este fitomedicamento? Embarazo y lactancia, hipersensibilidad a los componentes de la planta y lógicamente algún paciente que tenga diálisis, que ya no tenga procesos a nivel renal como tal. Aquí voy a darles un videito, qué pena ahí con la esta, más o menos mostrando un poquito los medicamentos que acabamos de mostrar. Estamos aquí desde la Farmacia Natural y hoy vamos a trabajar estas dos patologías que les acabo de mencionar en las diapositivas. La primera patología es la gastritis, que hablamos que es una inflamación, ardor y dolor en estado leve y moderado. Recuerden que con fitoterapia solo se pueden manejar patologías en estados leves y moderados. Para ello demostramos el Stox. El Stox es un producto que es a base de vida en pilosa y contiene aloe. En este producto lo que hacemos es, al tomarlo, hacemos una práctica de una capa protectora y al tener esa capa protectora ayuda a que el vida en pilosa haga el efecto cicatrizante y haga la regulación del pH alcalino. Está compuesto de aloe, vida en pilosa y alcaliniza totalmente nuestro pH, ayudando a que el ácido baje, que haga menos acidificación y haga cicatrización rápida del proceso. Otras patologías que manejamos fue la artrosis. La artrosis, recuerden que es un degeneramiento del cartílago, perdiendo la movilidad y la flexibilidad. Para eso habíamos hablado que existía algo que se llamaba la Arpagofito procumbens. Es un medicamento como el Artiflex, ustedes lo ven acá, que nos ayuda a mejorar el dolor, la inflamación, y es tan efectivo como un diclofenac con un ibuprofeno o como cualquier nimesulina o cualquier AINES que se presente en el mercado. Es un producto que no tiene efectos secundarios y al contrario de cualquier otro producto fitoterapéutico, cualquier otro producto alopático, no produce efectos ni en riñón ni produce paros cardíacos. Ahora, compañeros, desde la Farmacia Natural estamos hablando nuevamente de los fitofármacos y de los fitomedicamentos. Muchas gracias. Qué pena ahí el ruido de fondo. Bueno, esa estamos desde mi farmacia. Y pues lo que yo quisiera también mostrarles es cómo se hace una dispensación de un medicamento de tal. O sea, aquí tenemos que trabajar también esa parte, ¿no? No es tan solo mirar para qué sirve un medicamento, perdón, aquí vamos por este lado, sino también tenemos que revisar cómo se dispensa un medicamento fitoterapéutico. Lo mejor es tratar de darle la mayor información al paciente como tal. Bueno, eh, quiero saber si hay una pregunta, alguna duda, algún aporte de parte de ustedes a estos temas que acabamos de ver. ¿Sí? Por lo menos digan sí, ¿no? Aquí estamos todos aquí. Sí, acá estamos. No, pues súper interesante, profesor. Yo viendo lo que usted está explicando y eso, entiendo más o menos que el trabajo que nos indicó, que ese grupo es más o menos como parecido a esto que usted nos está exponiendo. Es correcto. Pues eso es el trabajo que yo les indiqué. Prácticamente yo lo voy a hacer todas las clases, el trabajo que ustedes van a hacer. Ese es prácticamente eso. La única diferencia es que ustedes me lo van a presentar en un póster en todos sus procesos y yo lo estoy haciendo pues de diapositivas, les voy a hacer unos videitos y vamos a ir mirando poco a poco y mirándole a entender lo importante de la fitoterapia en el mercado nacional y en el mercado mundial como tal. Entonces, acaba de usted decir, exactamente esa es la idea. La idea es que ustedes más o menos vayan mirando los modelos para hacer las presentaciones. Así de sencillo. Y la idea es tratar de hacerlo simple. Cuando uno lo entiende, lo explica simple. No se complica tanto a ese proceso como tal. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito en contexto y vamos a entrar en materia ahora sí. Vamos a hablar un poquito sobre la taxonomía vegetal. Para poder hablar de farmaconoxia, ¿cierto? Necesitamos hablar prácticamente de las plantas, de los vegetales, y para eso pues tenemos que darle un pequeño conocimiento sobre ese proceso y sobre esos vegetales, por lo menos saber cómo están en su división y cómo está ese proceso. Entonces, bueno, entonces en la taxonomía vegetal como tal, se debe advertir, dice acá la diapositiva, que las categorías superiores, eh, eso es una anécdota, siempre se presentan en sufijo en negrilla. Acuérdense que
En la taxonomía vienen por familia, por género, normalmente siempre vienen por una jerarquía taxonómica y, y esa jerarquía tiene algunos sufijos que se tienen que marcar para dar de cuenta a qué pertenece cada planta, su familia y su estado, así como viene a continuación. Bueno, entonces, primero que todo, vamos a hablar un poquito sobre el proceso de la taxonomía vegetal. Primero que todo, vamos a hablar sobre las características de las plantas. Hemos hablado que las plantas eh, tienen unas características y unas son pluricelulares, ¿sí? Que son formadas por varios tejidos, otras son autótrofos. Esto ya lo vimos nosotros en primaria, en secundaria, y estamos haciendo un pequeño repaso aquí en este proceso, ¿sí? Y a otras son autótrofos como tal, eh, que son las que fabrican su propio alimento, que tienen clorofila A, clorofila B y carotenoides. Entonces, ¿para qué la clorofila? Se descubrió que la clorofila es la sangre de las plantas, en vez de tener una molécula de hierro como lo tienen los seres humanos, lo que tiene es una molécula de magnesio, y lo que hace es llevar los nutrientes hacia las plantas y hacer todos los principios que hacen los metabolitos primarios como tal, y que nosotros cuando tenemos clorofila, especialmente de ciertas plantas, como la alfalfa, eh, lógicamente nos ayuda a estimular la función del sistema circulatorio y también nos hace un efecto drenador muy interesante en diferentes partes del cuerpo. Su principal función de la clorofila en nosotros es la desosorización como tal. Los carotenoides, pues sabemos que tienen que ver con visión, vitamina A y todos los demás. Ahora, estos son los que hacen los pigmentos fotosintéticos como tal y son los que fabrican su propio alimento. Eh, Ahora hay unas que llaman eucariotas que contienen pared celular, las plantas contienen pared celular, especialmente celulosa. Acuérdense que la celulosa la han utilizado con fines también fitoterapéuticos en algún momento. Es un compuesto químico orgánico muy común en el reino vegetal y su función principal de la celulosa en los tejidos es el sostén, o sea, que forma la pared celular eh, de los vegetales en una proporción de un 40%, en una proporción de un 40%. La madera, por ejemplo, posee un 50% de celulosa y el algodón un 90% de la misma como tal. Lo sirve como fibra, ¿no? Y también sirve como endulzantes como tal. Ahora, mirando ya la relación del ciclo con alternancia de generaciones, las plantas tienen algo que se llama metagénesis, ¿sí? Que es la forma como ellas se reproducen. Uno lo hacen por el esporofito y otro lo hacen por el gametofito, ¿sí? El esporofito son diploides, tienen dos juegos cromosomas y se forman por meiosis, o sea, es una planta que maneja todo el proceso. Eh, Son esporas, no son semillas como tal, y luego siempre el esporofito siempre tiende a convertirse en gametofito y hace un efecto haploide con un juego de cromosomas y tiende a tener un gameto masculino y un gameto femenino. Lógicamente tendríamos que entrar en temas para saber cómo una planta puede ser esporofita, o sea, de un momento a otro es hermafrodita y en otro momento ya tiene un gameto masculino y otro gameto femenino para generar nuevas plantas. Ese es un ciclo que la planta repite a diario y que es un círculo vioso como tal y así es que se producen ellas. Como lo digo, estamos haciendo solamente un pequeño repaso, no estamos poniéndonos botánicos ni expertos en eso, sino dándole a entender más o menos cómo están caracterizadas las plantas en ese proceso. Bueno, ahora, en la parte de la taxonomía de las plantas medicinales se originan a partir de qué? Inicialmente se originaban a partir de las algas verdes. Dicen que de ahí fue donde salieron la mayoría de las plantas eh, medicinales, y especialmente llamadas carofitas o xantarofitas, ¿sí? Estas algas inclusive tienen una función muy interesante en nuestro organismo, las algas verdes. Una de las algas más conocidas es la espirulina, que se utiliza, que tiene muchos minerales y que trabaja sobre los procesos de desintoxicación, pero también de nutrición del ser humano y ayuda mucho cuando hay pacientes con problemas de tiroides, especialmente cuando hay hipotiroidismo, lo ayuda a regular de una manera interesante porque tiene yodo orgánico como tal y otros 14 oligoelementos como tal. Bueno, ahora, estas carofitas, de ahí, de esas algas, que inicialmente fue las primeras que existieron en el mundo, comenzaron a tener divisiones. Entonces se comenzaron a dividir, las plantas se dividen en 4 clases. Entonces son las biofitas, las teritofitas, las gimnospermas y las angiospermas, ¿sí? De ahí
se están haciendo las divisiones de las plantas. Ahora, vamos a mirarlas rápidamente cada una. Las briofitas son pequeños, crecen por falta de xilema, crecen poco por falta de xilema y floema, son pequeñitas, ¿sí? Se desplazan en un proceso difuso, son llamados avasculares porque no tienen conductos y necesitan agua para fecundar y sin ellas se deshidratan aceleradamente. Todas esas plantas, como el musgo, que usted lo ve a la orilla del río o lo ve por ahí, son briofitas. Ellas no tienen cutícula, entonces no pueden retener agua y el no poder retener agua, pues lógicamente les toca estar frente o al lado o dentro de un recurso hídrico para que puedan sobrevivir. Bueno, esas son las primeras clases de plantas que aparecieron. Después fueron evolucionando en las pteridofitas, que son pequeñas, necesitan agua para fecundar, por tener vasos conductores vasculares, ya no se deshidratan tampoco, ya pueden estar cerca a los ríos, a los mares, tomas a los ríos, pero no se deshidratan, ¿sí? Y fortalecen el movimiento de las aves. Hasta ahí son dos involucionadas. Después aparecen las evolucionadas, que son las gimnospermas, que la mayoría son árboles, tienen vasos conductores, son coníferos, como el pino, y sus hojas son en agudas. Y aparecen las maravillosas angiospermas, que son las plantas más dominantes de la Tierra, son las que más evolucionado, tienen vasos conductores y que la mayoría también son plantas medicinales como tal. Esta es la división como tal de las plantas en ese proceso. Ahora, en la taxonomía vegetal, por ejemplo, tenemos la división de las aterofitas. El más común es el helecho, yo sé que lo han visto por ahí. Esas son aterofitas con reproducción mediante esporas y las briofitas, como el musgo, con esporas hidrofílicas, o sea, quiere decir que tienen que estar dentro del agua para que se puedan reproducir. En Colombia, pues lógicamente tiene un gran número, y, pero su aporte como planta de uso medicinal es muy pobre. De pronto lo utilizamos mucho en homeopatía, sí lo utiliza mucho con el helecho común, que lo utilizan para algo de parásitos o algo de limpiar la parte hepática. Eh, sí, esos son los que más tenía. Ah, bueno, y ahí están. Mira, aquí más abajito hablamos que son tenicidas, eh, que sirven para la tenia, y el licopodium, que trabaja para la parte hepática. En homeopatía lo utilizan bastante. Ya como en la parte del fitomedicamento como tal, lo utilizan de una manera menos completa como tal. Bueno, ahora, entre las biofitas tenemos estas zonas biofitas, que son los musgos, la mayoría, y son las hepáticas, más o menos así tienen las funciones. Las encontramos sobre la roca, donde hay yacimientos de agua, donde hay lugares muy húmedos. Esas son las grandes briofitas que utilizamos como ese proceso. Las terofitas, ya sabíamos que son unos helechos que tienden a estar en lugares húmedos, pero tienden a retener agua como tal. Las angiospermas son estos señores, una de las más conocidas, la rosa canina, del grupo vegetales, y pues son una de las más evolucionadas que hay, a diferencia de las otras dos. Y las gimnospermas, cuando miramos, son los efectos de los coníferos, como el pino, o todos los que tengan esta ramificación, eh, le van a ayudar. Es muy fácil porque se reconocen, porque la mayoría son árboles, son leñosos, y siempre sus hojas terminan en agujas, perdón, puntiagudas. No es que puyen, sino terminan agujas bien, y siempre tienen esporas como la reproducción. Esta es una gran espora realmente como tal. Bueno, ahora, ¿qué características tienen estos señores? Las biofitas, pues como saben, carecen de cutícula, carecen de semilla, viven en ambientes húmedos, sus órganos son dominantes, eh, tienen un arqueodonio similar al óvulo como tal, y un anteronio similar al espermatozoide, o sea, ellas mismas se reproducen y siempre manejan un gametofito dominante. O sea que manejan las dos cosas, manejan los óvulos y los espermatozoides como tal, y no tienen que ser fecundadas, o tienen que ser polarizadas como tal para que puedan nacer. Bueno, en las biofitas, que ya habíamos visto algunos, algunas veces se utilizan algunos antibióticos, eh, pero eso se hace que es una conversión química, ingeniería genética, también podemos como la producción de insulina humana y la transformación de células de plantas superiores por incorporación del ADN en el plasmático bacteriano del genoma de la planta. Estos son ya parte genética como tal, en la evolución de la farmaconoxia, usando biofitas para hacer algunos medicamentos, tanto compuestos biológicos como compuestos como tal de moléculas de las plantas, especialmente estas
esta rama de las plantas como tal. Bueno, ahora tenemos las pteridofitas que viven en ambientes húmedos templados, carecen también de semillas, tienen esporitos dominantes y también tienen raíz, tallo y hojas. Las briofitas no tienen raíz, tallo ni hojas. ¿Sí? Estas ya comenzamos a tener diferencias porque tienen esas cualidades como tal. Entre ellos tenemos uno muy conocido que es la cola de caballo, ¿sí? Yo creo que la conoce más de uno, su nombre común es el Equisetum giganteum. Se ha reportado la presencia de alcaloides pirínicos, nicotina, palustrina, y esto lo que le hace el efecto completo a esto, la equisetina, que es lo que hace que haya un efecto diurético y antiséptico a nivel de la cola de caballo. Pero aquí hay un estudio de pronto que no aparece acá, que es que la cola de caballo tiene mucho silicio, y el silicio se ha venido utilizando en los últimos tiempos, especialmente el orgánico, para los problemas articulares y regeneración al nivel de los tejidos óseos. Entonces, el cola de caballo nos ayuda mucho con ese silicio a hacer reparaciones y es uno de los buenos antioxidantes que hay. ¿Sí? Aquí en los estudios que ha tenido la cola de caballo, eh, lógicamente todo ha venido cuenta a que ayuda a tener una actividad relajante en la musculatura lisa y, y nos sirve como un diurético de uso interno y un antiséptico de uso externo como tal. ¿Qué efectos secundarios tiene? Lógicamente me asombré porque cuando le estaba haciendo la investigación a la cola de caballo, pues no vi efectos secundarios. Entonces yo creo que puede ser un buen complemento para aquellas personas que tienen hipertensión arterial, que no toman un diurético y quieren evitar que aumenten. Normalmente las personas que sufren de hipertensión arterial comienzan tomando los sartana, los dipino, enalapril, bueno, todos estos antihipertensivos, y luego los complementan con un diurético como la hidroclorotiazida, como la furosemida, y estos diuréticos van ayudando a que el riñón pierda su capacidad de eliminación. Entonces, antes de que eso pase, pues aquellas personas serían bueno que tomaran una o dos aromáticas o en su efecto goticas de cola de caballo para ayudar a que su riñón tenga un buen funcionamiento, haga una buena eliminación, y acuérdese que la hipertensión está en el riñón. Si hay buena eliminación de litio, la hipertensión baja como tal. Entonces, esto es un buen ejemplo para ese proceso. Ahora, las gimnospermas, que son algunos leñosos, algunos son mareables, perdón la ortografía, aquí trato de recuperar la ortografía, sus hojas son agudas, tienen esporófito dominante, presentan semillas desnudas, son diploides y no tienen frutos. Habíamos hablado de uno de ellos, es este señor, que es el Ginkgo biloba, que es uno de los medicamentos más consumidos a nivel mundial. Ese es el árbol de Ginkgo biloba, como lo ven ahí. En China eso es un espectáculo ir y ver eso. Nunca he ido a China, pero lo he visto y es genial ver esos caminos llenos de Ginkgo biloba. Y aquí pues es uno de los productos productivos más consumidos en Colombia. Creo que está en la lista de los 10 medicamentos más consumidos, de los fitomedicamentos más consumidos en Colombia como tal. Lógicamente vamos a hablar un poquito del Ginkgo biloba. En su actividad farmacológica se ha determinado que sus hojas sirven para la tinnitus y el vértigo. Eh, Tiene resultados positivos en el tratamiento con pacientes con insuficiencia cerebrovascular o demencia, o sea, ayuda a activar la circulación periférica cerebral como tal, y tiene estudios para la depresión con la misma deficiencia circulatoria periférica cerebral y cuando hay alteraciones cognitivas en pacientes como tal. ¿Sí? Eh, También hay un estudio muy interesante en las enfermedades arteriales periféricas oclusivas y es un efecto protector contra el daño cardíaco y cerebral inducido por hipoxia, o sea, deficiencia de circulación periférica. Dentro de estos estudios, pues existe la vasorelajación, la vasoconstrucción y un aumento de la resistencia capilar. Se evidencia también este efecto que es antinociceptiva. No sé si saben que la palabra antinociceptiva quiere decir que disminuye el potencial del dolor, el umbral del dolor, y es muy bueno porque un paciente cuando se pierde el umbral del dolor, cada vez que el umbral del dolor sube, automáticamente ese paciente hay que medicarlo un poco más fuerte, especialmente, digamos, comienzan con acetaminofén, no sirvió, entonces pasamos a ibuprofeno, no sirvió, naproxeno, ni mesulina, todos los anemias, habidos y por haber, no sirvió, corticoides, no, nada funciona, tramadol, no, nada funciona, predalabina, no, tampoco, morfina, ahí llegamos. Entonces, cuando tenemos un medicamento que haga
que ese umbral de dolor no sea tan fuerte, pues es maravilloso porque sabemos que podemos manejar los dolores de alguna manera como tal. Eh, Aquí tenemos como uso interno, es un vasodilatador periférico, ¿sí? Y pues tiene una contraindicación muy precisa. Pacientes que tienen arteriosclerosis o hayan perdido su capacidad de respuesta. Muchas veces los pacientes hipertensos de largo plazo, ellos tienen una clase de rigidez arterial, una clase de arteriosclerosis, pues no como tal, pero las arterias ya no tienen funcionamiento y la misma elasticidad que permitan el movimiento circulatorio debido a las contracciones del corazón. Entonces se utiliza el ginkgo biloba, le puede caer un poco mal o puede tener una contraindicación en esos pacientes, especialmente si toman otros medicamentos. Por ejemplo, que tomen nimodipino y tomen ginkgo biloba, eso es una contraindicación brava. ¿Por qué? Una interacción, perdón, porque el nimodipino es un circulador periférico y el ginkgo biloba también. Lo que hacemos es potencializar el efecto del nimodipino y las reacciones adversas que pueden tener ese medicamento. Entonces, así como tenemos un medicamento maravilloso, también tenemos que tener en cuenta que es un medicamento que también tiene interacciones y contraindicaciones y precauciones en ciertos pacientes. Si el paciente no sufre nada de eso, es un medicamento que le va a mejorar la calidad de vida un 100% y es recomendable como tal. Bueno, ahora, aquí podemos hablar, miren, aquí lo que estamos hablando, los medicamentos que tienen interacción con el ginkgo biloba, tenemos anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, puede incrementar la acción de algunas enzimas hepáticas, medicamentos que inhiben, por ejemplo, la coenzima A, como lo hace la torvastatina, la rovastatina, es mejor no dar ginkgo biloba. Con el propanolol, el haloperidol y la atofilina tampoco es bueno darle ginkgo biloba. Esto ya lo hemos visto nosotros al principio y la idea era esta, que tengamos un poquito de entendimiento de que los fitomedicamentos nos ayudan, pero también tienen algunas interacciones, contraindicaciones y reacciones adversas, como otros medicamentos también. Bueno, sigamos con el tema. Esta es la molécula normal del ginkgo biloba como tal. O sea, si entramos a la farmaconoxia, al efecto de la farmaconoxia, tenemos que el ginkgo biloba tiene unos gingobilos A, B, C, J, M, ¿sí? Pero el que más trabaja es el gingobilo, especialmente el C, que es el que hace la función, que es el antagonista, el que mejora la memoria, que tiene otros efectos según los chinos, y pues ayuda a desempeñar papeles desde la hiperactividad circulatoria bronquial hasta los efectos de la circulación periférica cerebral, inclusive migraña, vértigo y tinnitus. Tinnitus es ese ruido que se siente en el oído normalmente, que es el... Esa es una tinnitus y que normalmente hay que mejorarla y el ginkgo biloba sirve para eso. Bueno, sigamos con nuestra clase de taxonomía. Las angiospermas, plantas con semilla cubierta, ¿qué significa? Eso es lo que significa la palabra angiosperma, planta con semilla cubierta. Tiene un esporito dominante, tiene semilla cubierta, o sea, condilones, tiene vasos conductores como cloema y xilema, puede contener agua, no necesitan un tiempo lejos del agua, que es muy interesante. Sus órganos reproductores son a flores, se desarrolla también en frutos, tiene cutícula, que es el recubrimiento ceroso que permite la deshidratación como tal. Esta es la planta perfecta para nosotros, o una de las plantas perfectas para nosotros de esta familia, porque ahí salen la mayoría de plantas medicinales como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir la palabra dicotiledóneas? Que tiene, o las plantas pueden ser cotiledóneas o dicotiledóneas. ¿Sí? Eso es la división que tienen las angiospermas como tal. Ahora, que tienen hojas con nervaduras ramificadas, que tienen un tallo de crecimiento secundario, que son vasovasculares concéntricos, que tienen una raíz pivotante como la del maíz. ¿No han visto si han escuchado la raíz del maíz? Perdón, ¿han visto la raíz del maíz? O como la papa, el cactus del algodón. Esas son unas partes de cotiledonia y, y algunas tienen dos cotiledones como tal. Bueno, este sería, esto realmente, esto que usted ve acá es la famosa cotiledones, ¿no? Ahí está el efecto de la semilla y lo que hace es encarnar dentro de sí todo lo que usted ve del fruto, perdón, lo carnoso, es lo que utiliza esa semilla para hacer un crecimiento. O sea, por eso es que de ahí comienzan a hacer, porque tiene toda la capacidad de poder absorber tanto el líquido como los nutrientes, y la semilla está rodeada y protegida por un medio
que le va a permitir su desarrollo, como el niño en el útero le permite, perdón, el plasma, todo ese líquido, le va a permitir que se desarrolle como tal y entrar en ese proceso como tal. Entonces, eso es lo que más o menos trabaja esa parte. Y están las monocotiledóneas, eh, que tienen hojas en nematuras praderas, raíces fibrosas, tiene floema y xilema, tallo, y su crecimiento siempre va a ser primario. Ahí es donde estamos hablando que tiene un solo cotiledón. Ese es un solo cotiledón. Y la mayoría son cereales como tal. Bueno, entonces, eh, mirando la división de la taxonomía vegetal, entonces sabemos que tenemos las plantas que no más interesan son las gimnospermas y las angiospermas, que unas son como el ginkgo biloba y las otras son las que tienen flor y fruto, y la cual aportan la diversidad vegetal actual y donde se encuentran la mayoría de especies medicinales utilizadas a su vez, y se vienen dicotiledóneas y monocotiledóneas, pero eso es un pequeño detalle por la semilla. Esta parte de la taxonomía, pues ya nos va a dar un poquito a entender, primero que todo, de dónde salen las plantas, la mayoría de plantas medicinales, podemos decir que son angiospermas, que la mayoría tiene flor, frutos, entonces vamos a la manzanilla, la rosa canina, nos vamos a todas estas plantas, inclusive el naranjo, el mirto, todas estas plantas son angiospermas y tienen, la mayoría son mono o dicotiledóneas como tal. Bueno, eso es lo que yo quería que entendieran acá. Eh, Aquí hay un resumen de lo que acabo de decirles prácticamente sobre la taxonomía vegetal, que son espermatofitas, que se viven en gimnospermas, angiospermas, que se viven en dicotiledóneas y monocotiledóneas, y que existen las briofitas, las terofitas, y también existen otra planta que son los hongos como tal. Bueno, ahora hablemos un poquito de las talofitas. Esta especie, que no se diferencia a raíz de tallo y hojas, tiene 13 filas y comprende las bacterias, algas, hongos y líquenes. Las bacterias son de origen unicelulares, la mayor parte se sitúa en un margen de tamaño entre 8 o entre 0,75 a 8 nanómetros, perdón, y se producen por visión binaria como tal. Eso ya lo conocieron ustedes de las bacterias, y me interesa mucho esta parte de los hongos. ¿Por qué? Porque yo tengo estudios y he estudiado algunos hongos como tal. He hecho investigación documental, por ejemplo, del Ericium o el Melena león, que es un hongo que trabaja muy bien sobre el sistema digestivo, sobre el Agaricus brasileus, del cual tuve una experiencia muy bonita de ese hongo y el COVID, el paciente con problemas pulmonares fuertes, un EPOC, tuvo COVID o venía consumiendo ese hongo porque ese hongo trabaja sobre el asma y el EPOC, y presentó ese virus y no logró afectarlo para nada, pasó como si nada, siendo un paciente que tenía EPOC, 85 años. Por eso los hongos me han interesado últimamente, y además de eso, no, antes de esto, por sus efectos inmunológicos. Un paciente con cáncer, un paciente con patologías inmunológicas debería consumir hongos, debería consumir no tan solo el ganoderma, que es el más conocido, sino también debería consumir Lentinula edodes, debería consumir Agaricus brasileus, Ericium, tenía Pleurotus. Entonces, hay una gran cantidad de hongos que nos puede ayudar a mejorar el sistema. Inclusive ahorita, dentro de la línea que nosotros estamos fabricando, tenemos un medicamento inmunológico que es a base de hongos, y entre ellos tenemos prácticamente esa composición, y lo hemos notado que nos ayuda bastante, tanto a activar el sistema inmunológico como a subir aquellas patologías crónicas residentes que se mantienen en la parte del ser humano como tal. Los hongos son miembros saprofitos o parásitos de las talofitas y complementan de provistos de clorofila, por eso son blancos. Se caracteriza por proporcionar numerosos fármacos útiles, especialmente antibióticos, y tiene una importancia en farmacia y en muchos otros campos. El cuerpo de esta especie que es constituido por filamentos o hifas que constituyen un conjunto en el micelio. Algo muy interesante, uno de los medicamentos más conocidos es la atorvastatina, la lovastatina. Esa molécula fue copiada de la Lentinula edodes, que es el famoso shiitake, que es un hongo. Y cuando uno toma Lentinula edodes para el proceso de bajar colesterol y triglicéridos y regular la función hepática, es maravilloso. Ese hongo es rápido. También ayuda a mejorar la circulación y a volver
o que vuelva la elasticidad de las arterias como tal, ¿no? Entonces, es muy interesante mirar este proceso de las talofitas como tal. Bueno, otras talofitas son las algas, que contienen la fuente de números ilimitados de drogas, por ejemplo, el agar y el ácido algílico. Pues la mayor importancia farmacológica de este grupo de plantas acuáticas aún está en vía de estudios. Es una asociación simbiótica entre un alga y un hongo, ¿no? Dicen que es la evolución de las plantas y pues hay que ver qué pasa con la ciencia y este proceso como tal, ¿sí? Por ejemplo, el líquen de Islandia, Cetácea islandica, se utiliza para enmascarar el sabor nauseabundo de algunos medicamentos, contiene ácido cetrático, que es una hexona sumamente amarga, pero ayuda a mejorar eh, la posología en caso del sabor como tal de ciertos medicamentos que lógicamente solo no se podrían tomar como tal. Otro que podemos trabajar es el ácido argínico, que también se trabaja en alimentos y que se utiliza mucho como un gel para la parte gástrica como tal, ¿sí? Se puede utilizar en la parte de alimentos, se toma, inclusive eso tiene un nombre, ácido algínico tiene otro nombre, otro sinónimo a ese proceso, alginato de sodio, es lo que consigues. Lo consigues como alginato de sodio en los medicamentos alopáticos y lo utilizan también para gastritis y para ayudar a mejorar el pH y la parte gástrica. Es dulce, el alginato cítrico es muy dulce. Hay que trabajarlo de alguna manera específica, se puede combinar con algunas plantas, lo he hecho, y funciona muy bien para la parte gástrica como tal. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Me han escuchado bien lo que les he dicho? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, ya eso es la parte de la taxonomía que necesitaba y que me interesaba que conociera. Cómo está dividida las plantas, qué trabajo tienen las plantas a nivel de cuáles son las plantas medicinales, son angiospermas, cuáles son las divisiones, qué es una tarofita, qué es una terofita, qué es una briofita, qué es una angiosperma, qué es una angiosperma, qué es una monticolonia, qué es una dicotilones. Entonces, por lo menos ese conocimiento nos lleve a entrar a otro proceso y es ya directamente en las divisiones de la farmaconoxia. En algún momento yo hablé en la clase pasada un poquito de las divisiones. Hoy vamos a hacer un poquito de aclaración sobre esas divisiones y pues vamos a tratar de trabajar como tal en ese proceso. Bueno, entonces, ¿cuáles son las divisiones de la farmaconoxia? Una de las primeras divisiones que tenemos en la farmaconoxia es algo que se llama la farmacoergasia, que se encarga del estudio, del cultivo, la recolección, el secado y almacenamiento de las plantas. Ya sabiendo cómo están constituidas las plantas, cómo se desarrollan las plantas, pues vamos a ver cómo se trabajan las plantas como tal. O sea, antes de que lleguen al laboratorio, pues hay otras cosas que se necesitan saber de las plantas para que sean los mejores productos, para que salgan las mejores sustancias, los mejores principios activos y los mejores procesos moleculares de ellas. Entonces, la farmaconoxia se preocupa por todo eso y dice, bueno, vamos a entrar eh, a tener unas divisiones dentro de ella. Lógicamente, simplemente la vamos a nombrar, pero sí se van a preguntar en algún momento, por lo menos las que más expliquen como tal. La farmacoergasia es la que se encarga del cultivo, entonces de la recolección, la conservación y el alimento, el almacenamiento de las plantas como tal. Vamos a tratar de ver un resumen pequeño de ese proceso. En el cultivo es muy interesante saber que el clima juega un papel importante en ese proceso. Por ejemplo, aquí tenemos la molécula de la cannabis sativa. Esa pequeña plantita que tanta guerra le ha dado, pero tantos beneficios también nos ha dado, especialmente en cáncer, se utiliza mucho para la parte del dolor y tiene efectos muy buenos en la parte de la epilepsia, en la depresión, en la inflamación, el dolor y se ha comprobado que ayudar a unas clases de cáncer es muy interesantemente. ¿Sí? Pero dependiendo del clima, también alcanza algunas concentraciones. Por ejemplo, en Inglaterra son más ricas en cannabidiol, en CBN, ¿sí? Y de provistas de tetrohidrocannabidiol. Acuérdense que el tetrohidrocannabidiol es el efecto alucinante que tiene
el cannabis sativa, cuando el CBN, el cannabidiol, es uno de los efectos antiinflamatorios que genera y pues genera algunos procesos como tal en ese estado. Entonces, dependiendo del clima, esta planta crece y pues nos da la condición especial, si nos da más cannabidiol, si nos da más tetrahidrocannabidiol o nos trabaja un poquito sobre el ácido más carboxílico. Bueno, sigamos con este lado. Ahora, las lluvias. Cuando hay efecto de lluvia sobre las plantas como tal, pues lo primero que se hace es no recolectarlas porque se sabe que el agua hace el agua las plantas también son o sea, tienen bastante cantidad de agua. Lógicamente lo que hacen es bajar los principios activos en las hojas, en los tallos, y nos toca esperar que pasen las lluvias para poder hacer la recolección de esas plantas. Como eso es que dicen los antiguos, no vaya a cortar la planta cuando llueva porque se seca. Bueno, no sé hasta qué punto se secará la planta, pero sí sé que en la farmacorgasia no se puede porque borra o elimina algunos alcaloides de la planta. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de una molécula, la solazodina, ¿sí? Genina de solazonina, es una especie de género de solanum. Un ejemplo de esto eh, es este que se parece al pepino. Ay, me olvidó. Ahorita más o menos me acuerdo cuáles son los solanum. Y contienen alcaloides glicosólidos esteroidales y algunos de los cuales se ha investigado con respecto a su calidad de intermediarios potenciales en la síntesis de corticosteroides, las hormonas sexuales. No se recomienda recortar la planta después de la lluvia debido a la disminución de tales alcaloides, por ejemplo en las solosodinas. ¿Sí? La berenjena, perdón. Esta planta es familia de la berenjena. Eh, por si acaso querían saber, esas son las famosas, las soláneas, para que tengan una idea de cómo están constituidas la parte de las plantas. Bueno, en la farmacoergasia, eh, aquí les presento el CEN. El CEN como tal es una planta, es un fitomedicamento. Se convierte que nos ayuda a mejorar mucho lo que es la parte de la digestión, especialmente cuando se presenta estreñimiento. Y aquí sale un medicamento que es conocido hace muchos años y es famoso bisacodilo, con senocidos A y B. Pero el problema del efecto secundario es que produce muchos cólicos. ¿Sí? Y por eso es que cuando toman un bisacodilo, que es sacado del seno, ahí es donde uno comienza a mirar que sacan solo moléculas. Se toman la mayoría de personas dice, uy, eso produce muchos cólicos, ayuda a evacuar, pero produce cólicos, que es el efecto secundario de los senocidos como tal. ¿Sí? Además, su acción es laxante y pues mire lo que ha pasado. Esta planta se ha observado que en sequía a corto plazo incrementa la concentración de senocidos, pero a largo plazo causa pérdida de la biomasa de la hoja. O sea, esta planta es bueno recolectarla en los primeros días del verano para que podamos obtener su mayor concentración en la biomasa de la hoja, que son los senocidos A y B, y el CEN pues genera, pero ya demasiado pues se pierde esa capacidad como tal. Entonces, para que conozcan para la función del CEN y que todavía lo utilizan muchísimo y se vende todavía en infusiones, se vende en cápsulas, el famoso digestar jalea es puro CEN. Eh, Todo lo que tiene que ver con jaleitas y todas esas partes, la mayoría de medicamentos tienen CEN, inclusive que días hay unas fibras que se están vendiendo muy bien en el mercado y las están consumiendo mucho, que para adelgazar, que sirven para adelgazar, que sirven para una u otra cosa, eh, y me di cuenta que o caí en cuenta que esas fibras contienen CEN, o sea, tienen linaza, pitaya, deshidratada, que tienen, pero le echan CEN, y las mujeres maravilladas tomando la fibra, que nos ayuda a adelgazar, pero lo que estamos haciendo es que en exceso esta planta barre la flora bacteriana y ese es su principal efecto, al barrer la flora bacteriana y hace que pierda el peristaltismo del colon, haciéndolo perezoso y que después, si no hay un estimulante laxante, no vamos a evacuar. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso con los genocidios. Se utiliza en pacientes estreñidos totalmente y que ya su calidad ya mejora a partir de eso, pero normalmente no hay que tomarlo si no es necesario. Hacer que se tomen por proyectos cortos como un efecto drenador
del sistema digestivo como tal o un estimulante en dosis pequeñas, ¿sí? Pero el resto es mejor no consumirlo como tal. Bueno, eh, aquí tenemos otro ejemplo de la farmacoergasia, que es el mentol, ¿sí? La menta piperatina, son ricas en aceites esenciales que pueden conformar el 4% del peso total de la variedad más seleccionada. Las variaciones en conjunto pueden influir en la calidad de la esencia natural en vista de la influencia de ciertos componentes. Sobre el valor comercial de la ciencia de la menta, los estudios de control genético de la biosíntesis de los monoterpenos de la menta poseen interés tanto comercial como científico. Esto quiere decir que el clima, las lluvias afectan también esta clase de hojas de la menta piperatina como tal, ¿no? También utilizada para la gastritis, eh, la utiliza mucho como saborizante. Cuando uno toma un medicamento, muchas veces le agregan menta para que sienta fresco y en la cocina, en la parte culinaria, se utiliza mucho para darle frescura a las preparaciones de los chefs, ¿no? Bueno, ahora hablemos un poquito de la recolección de las plantas, ¿sí? Las drogas pueden ser recolectadas a partir de plantas espontáneas o cultivadas y la labor puede realizarse por personas nativos, inexpertos o mecanizadas. La recolección manual es mucho más selectiva y artesanal, pero más lenta y poco rentable. Esas son las grandes pros y contras de la recolección como tal. Las plantas medicinales son extraídas de su medio. Estas plantas, al ser extraídas de su medio, por medio enzimático, hacen una alteración del metabólico, degradando las drogas recolectadas. Por ejemplo, cuando usted arranca una planta, así la palabra, discúlpeme la palabra coloquial, usted extrae una planta de la tierra, lo más probable es que pase por dos procesos. Por una alteración interna enzimática, ¿sí? Que son reacciones que catalizan y que permiten la degradación de las especies y hacen una oxigenación o una hidrólisis, o sea, hace pérdida de agua de la planta. Y una causa de alteración externa, que normalmente se debe al calor, la humedad, la radiación, microorganismos, hongos y insectos. Estos son los daños que pueden ocurrir. O sea, que cuando usted arranca una planta o extrae una planta, tienen que tener en cuenta las causas de alteración y eso se tiene en cuenta para poder fabricar los fitomedicamentos como tal. Entonces, después de ser extraída la planta y tener en cuenta eso, pues nos toca conservarlas, ¿sí? Y para conservarlas, entonces hay dos procesos fundamentales para que la planta no pierda sus propiedades medicinales y es por una acción enzimática o una acción de conservar las drogas vegetales como tal, ¿sí? Tenemos una inhibición enzimática o una inactivación enzimática como tal. ¿Qué es eso? Pues cuando hablamos de una inhibición enzimática, es un proceso reversible que consiste básicamente en eliminar el agua de la especie de valores inferiores al 10%. Eso es lo que hacen con deshidratar las plantas y es lo que uno consigue normalmente en bolsitas, que lo que hacen es deshidratar la planta y al volverla a aplicar agua caliente, pues volvemos a que se active nuevamente ese proceso enzimático y podamos aprovechar de las propiedades de la planta como tal. O hay otro procedimiento utilizado que son ¿sí? Eh, la otra es la decantación natural, que es al parte el aire del sol, la decantación a la sombra, y la desacación artificial, que es el secado artificial que hacen por medio de estufas al vacío o radiación infrarroja. Depende de qué es lo que necesitamos, qué planta es, qué propiedades, qué principio activo necesitamos, qué molécula necesitamos de esa planta, pues se utilizan algunos de los procedimientos que se trabajan sobre eso. O por último, utilizamos la liofilización o la criogesificación al vacío, que es el método que más se reduce la cantidad de agua en una droga de una planta. Consiste en congelar rápidamente la droga a temperaturas muy bajas, entre menos 40 y menos 80 grados, y luego sublimar el agua aplicando vacío y calentando. El agua pasa directamente del sólido a vapor y la droga queda con una cantidad de agua muy baja y adquiere una consistencia esponjosa. Más adelante vamos a hablar sobre el proceso de liofilización porque eso tiene que ver mucho con las vacunas, ¿no? Y tiene que ver mucho con algunos procesos de la farmaconosia, no tan solo se utilizan plantas, y por eso es que muchas veces las vacunas o algunas cosas, productos biológicos, tienen que ir a una temperatura baja para manejar ese proceso de liofilización, donde han mantenido su equilibrio y atenúan el proceso que necesitan hacer. Bueno, de la farmacoergasia,
Ya mirando lo que es la conservación, el cultivo y el clima, pasamos a la farmacoenología, la cultura como tal. En el medio cultural existen muchas clases de plantas. Según la historia, aquí en Colombia existen de 3.500 a 5.000 especies de plantas que han venido siendo utilizadas hasta el momento 390 apenas, aumentando de 144 de 2008 al 2020, 390 plantas. O sea, todavía nos faltan muchas plantas que investigar, pero la farmaconología nos ayuda bastante a ese proceso. ¿Por qué? Porque en muchas regiones del mundo las plantas utilizadas han sido registradas adecuadamente, pero en otras no, como en Sudamérica. Y tenemos grandes vacíos en ese proceso y ahí es donde necesita más investigación para hacer ese proceso, de poder darle un nombre y darle una concentración a cada las plantas. La selección de especies vegetales para la investigación se realiza con criterios etnofarmacológicos, entendiéndose por etnofarmacología como la actividad de exploración científica interdisciplinaria de los agentes biológicos activos que sean utilizados o se han observado tradicionalmente por el hombre. Entonces, acuerde esa palabra, todo lo que tenga que diga etno tiene que ver con cultura, ¿no? Farmacoergasia tiene que ver con el cultivo, la conservación, la farmacoetnología tiene que ver más con la parte cultural de la planta. Acuérdense que en Colombia se les da registro sanitario en VIMA como tradicional aquellas plantas que han tenido más de 40 años sobre la parte de la etnología, ¿no? O la etnocultura como tal, y que han sido tradicionales, como la sábila, como la ortiga. ¿Sí? Usted mira los registros de una ortiga y dice, eh, aparece como PFTI, que es como un producto fitoterapéutico a base de plantas medicinales tradicional, y ese producto pues lógicamente lo dan por ese lado porque ya han tenido experiencias a nivel de la parte de la cultura como tal. Bueno, bueno, sigamos por este lado. Miren esta plantica. ¿Alguien conoce esta planta? ¿La han visto? Alguien que me responda por aquí. Esa es la que utilizan dicen que para las defensas. No Exacto. recuerdo. En todos los jardines las encuentra de diferentes colores, ¿cierto? Pues Parece una orquídea. sí, no, pero esa plantica, es más que ahí en la esta, pero si usted mira aquí al fondo, esa plantica que la pasa en los jardines, que viene, la mayoría de veces la vemos como moradita, bien moradita, ¿sí? O violeta. Pues imagínense que esa planta, ahí que usted la ve, usted pasa por ahí, y la ve por ahí, muchas veces hasta la arrancan porque aparece en todos lados, sacan nada más, esa planta tiene 130 alcaloides y esa planta es uno de los principales medicamentos para el cáncer que se están utilizando actualmente. De ahí sacan esta molécula y se llama la vinblastina o la vincristina, y eso lo utilizan para el cáncer y pues ha tenido muy buenos efectos. ¿Sí? Aíslan la molécula, la hacen sintética y de ahí el trabajo. ¿De dónde sale eso? Pues de la farmacoetnología. Lo que dice lo que me dijo la compañera, lo utilizan para defensas y se pusieron a estudiarlas, el Cadentus roseus, y dijeron, wow, esta vaina nos sirve para el cáncer y para ayudar a eliminar algunas células malignas y mejorar otros sistemas, entonces la utilizamos como tal. Entonces, mire, lo que yo les digo, lo más sencillo, lo más simple, ¿sí? Lo que usted no cree, encuentras, la mayoría de veces las encuentra acá en las plantas. Y si encontramos un medicamento que puede ayudar a mejorar las funciones del cáncer, ¿por qué no puede haber dentro del sistema una planta que nos ayude a eliminar bacterias? Sí, claro, las hay. La sangre de drago, por ejemplo, con la famosa Helicobacter pylori, está comprobado que ayuda. La vida en pilosa, que acabamos de mirar, que lo trae el medicamento este de Stocks, trabaja sobre la Helicobacter pylori, que son bacterias. Entonces, todo lo tenemos ahí. Lo que pasa es que tenemos que mirar, son las concentraciones y dárselo a la persona adecuada en el momento adecuado y para la patología adecuada, ¿no? Que es lo importante para ese proceso como tal. Bueno, ya pasando a la farmacoetnología y hablando de la farmacoergasia y la farmacología, pues vamos a hablar un poquito de la farmacogeografía. ¿Qué es eso? ¿Sí? La farmacografía normalmente
es la distribución de las drogas. ¿Dónde está distribuida las drogas? Que por ejemplo los chinos sacaban opio con los hindús, entonces aquí se saca más oye, aquí se saca muchas drogas, pero lógicamente con procesos medicinales no se sacan drogas, ¿sí? Solo se sacan con otros fines, alucinógenos, como lo que es la coca y otras cosas, pero sí debería aquí en Colombia sacar medicamentos, inclusive de aquí se lleva la sangre de drago, que tiene un compuesto que se llama tinaxina, creo que es, y de ahí ese compuesto sirve para el dolor y hay unos estudios muy interesantes para los procesos tanto gástricos como el dolor en el ser humano. Y aquí la sangre de drago la sacamos de un arbolito que se llama Croton lecheri, le pegamos un machetazo. Cuando se le pega al árbol, eso es un árbol inmensísimo, como unos 10 metros, eh, comienza a botar una resina rojiza y le llaman sangre. Y lo que le hacen es capturar esa resina, la ponen en extracto hidroalcohólico y listo, para consumirla. Duró Colombia para un registro INVIMA hasta el año pasado, hasta hace 2 años, fue que yo vi un registro INVIMA con Croton Sherry y lo vi fue como antiséptico porque ayuda a cicatrizar úlceras. En los baños vaginales es espectacular para eh, cuando hay bacterias a nivel de la parte vaginal en mujeres, un baño, hacer una ducha con sangre de drago y luego de aplicar probióticos, los probióticos que usted consigue como enterogermina y eso, después de ese baño, ayuda a eliminar bacterias y a recapturar nuevamente toda la flora vaginal con los lactobacilos y los biobacterios, ¿no? Y eso hace que tenga un efecto medicinal muy interesante en aquellas mujeres con infecciones vaginales. Es muy recurrente en mujeres por cambios de pH, por problemas ovarios poliquísticos, mioma y todas esas cosas, y esto le ayuda a proteger muy bien ese proceso como tal. Bueno, pues aquí aparte de hablar de farmaconosia, hablamos un poquito de fitomedicina como tal, pues tenemos el conocimiento y por qué no aprovechar ese proceso como tal. Bueno, entonces la farmacografía nos sirve para ese proceso. Por ejemplo, aquí hablamos de la reserpina. La reserpina o la raufolfia en medicina homeopática se utiliza para la atención. En medicina alopática se utiliza mucho para una patología que es el síndrome de Stroy, ¿sí? Que es la resequedad continua de las articulaciones, o hay una artrosis o hay un dolor articular muscular, resequedad de toda la mucosa. Una persona que sufre de síndrome de Stroy, normalmente en las mucosas en donde hay procesos húmedos, como la mucosa de la boca, rectal, todas esas mucosas se resecan totalmente y genera, pues imagínense, no hay una libre equilibrio y desequilibra totalmente, inclusive en los líquidos sinoviales produce artrosis y artritis. Ese síndrome, la piel la reseca totalmente, es el famoso síndrome de Stroy, y utilizan la reserpina, que es un medicamento que sacan ahí para ese proceso como tal. Bueno, la farmacoetimología. Esta parte de la farmaconoxia ya se encarga de darle un nombre, ¿sí? Estudia los diferentes nombres de drogas en los diferentes pueblos de la misma o las distintas lenguas. Sin embargo, para no ir muy lejos, según la encuesta nacional de plantas de aromáticas de Colombia realizada por el Instituto Alexander von Helmut, de vamos a tener noticia más adelantico, se presentan conflictos tanto con los nombres comunes, con los nombres científicos en cuanto a la especie manejadas por laboratorios naturistas. Un claro ejemplo de ellos es el caso de la altamisa y de la artemisa. ¿Alguien conoce la altamisa y alguien conoce la artemisa? ¿Mm? ¿Alguien sabe de qué planta estamos hablando? ¿Alguien que me comente un momentico del tema? ¿No? ¿No tenemos idea del tema? Bueno, pues la artemisa es el mismo agente, ¿sí? Entonces, y la altamisa es una especie muy parecida, pero la confunde normalmente por artemisa, y aquí tiene ese problema. Usted dice, deme altamisa y le dan artemisa, o le dan ajeno. Ustedes, ¿cómo lo saben? La planta tiene las mismas características organolépticas. Lo que cambia es que la artemisa es súper amarga y la altamisa es dulce. E inclusive, ahí les boto el dato para aquellos pacientes, cuando en Europa, creo que es en Filipinas, no, más allá. En todo caso,
hay un presidente que patrocinó una investigación cuando recién inició el COVID con Altamisa, ¿sí? Y ese presidente hizo unas investigaciones tan maravillosas que demostró que la Altamisa puede parar eh, los efectos que produce el COVID-19. ¿Qué pasó? Pues pasó algo raro. Yo tengo el estudio por ahí. Eh, la Organización Mundial de la Salud le dijo a ese país, no señores, ustedes no pueden utilizar eso como un medicamento. ¿Por qué? Sencillo, porque la altamisa también se utiliza para malaria y lo que va a hacer es que crea resistencia hacia la malaria, entonces se acaba el COVID, usted le va a dar malaria. Eso dijo la Organización Mundial de la Salud. Pues discúlpame que me ría, pero es que esto no encuentro yo explicación. ¿Cómo así que entonces si tomo la planta me puede curar de COVID, pero me da malaria porque crea resistencia a la malaria y que si me da la malaria, entonces para lo mismo, entonces eso me puede. Eso es simplemente no dejar de utilizar ese medicamento y la investigación se paró, pero logró, y yo sí lo digo, así como hay medicamentos, eh, si usted tiene unos síntomas, tome Altamisa, Altamisa, y se va a dar de cuenta lo bueno y efectivo que es para eso. Entonces, y hay estudios que se pueden considerar sobre ese tema. Lástima, no los traje a colación, pero de pronto en algún momento se los muestro para que ustedes sepan que lo que estoy diciendo es real sobre el estudio. Que no se puede tomar, claro, es una planta, es un efecto medicinal, lo utilizan, eso para los parásitos es genial, y lo utilizaban nuestros ancestros porque es una parte ancestral para esos efectos de diferentes patologías, especialmente cuando hay asintería y virus precisamente. Y lo podemos utilizar también como un efecto para ayudar a mejorar y controlar eso. Yo creo que la gente en vez de haber tomado moringa, discúlpeme, fuera tomado también se le fuera ido mejor. Bueno, Profesor, sigamos. disculpe, ¿cuál fue la que usted decía que era dulce? La altamisa. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, esa es la que es un poco dulce. ¿Sí? Y la orte es artemisa, que es la que es amarga como tal. Eso en todos lados hay. Ahí al lado de la casa había y también la utilizan mucho para la parte del ciclo menstrual en las mujeres. Es muy bueno para eso, para hacer una regulación del ciclo menstrual en las mujeres. Entonces, ahí le tenemos una planta muy interesante para ese lado. Bueno, otra clase de la farmaconoxia es la farmacoemporia, que estudia el comercio de los puertos y las rutas que son utilizadas para la comercialización de las plantas. La valoración de las drogas que eventualmente entran al mercado es, por supuesto, de considerable importancia, y esta operación comprende la identificación del material, la determinación de la calidad, la pureza, si está alterada, la naturaleza del alcoholante como tal. Entonces, eso también es una de las partes de la farmaconoxia, y es cómo son utilizadas la comercialización, y estudia cómo lo hacen y cuál es la calidad de la pureza. Acuérdese que depende, acuérdese, hablamos de la cannabis, que depende si era cannabidiol o era tetrahidrocannabidiol. Entonces, por ejemplo, la especie de cannabis más fuerte que hay es la punto rojo, que es un tetrahidrocannabidiol. Punto rojo, lógicamente es la más potente que hay, la utilizan para los efectos del dolor y es súper efectiva como tal. En Colombia, con lo del cannabidiol, si tienes menos del 1% sobre un producto que tenga cannabidiol, se puede utilizar. Si tiene más del 1%, ya no se puede utilizar, sino con fórmula médica, y hay que tiene un proceso y hay que llenar los formularios para poder utilizar ese medicamento como tal. Bueno, ahora sigue la farmacodiascomia. Estudia los empaques y los embalajes de las drogas naturales. Los recipientes más adecuados suelen ser los recipientes metálicos, pero también los de vidrio, los cuales son más utilizados. Los recipientes de madera, tela o plástico no son recomendables porque suelen ser relativamente permeables al aire y agentes externos como la temperatura, el calor, la radiación, y pues algunas de las esencias deben de conservarse en envases herméticos totalmente llenos, y en un lugar frío y oscuro. Por ejemplo, eh, las esencias de plantas como tales, y además de eso, algo que tiene la esencia, que tiene que ser en frascos oscuros tipo ámbar para que no los afecte la luz, todo más.
De eso se encarga parte de la farmaconoxia con la farmacodiscomia. Volvemos otra vez a la pilocarpina. Aquí utilizamos ese medicamento que sirve para la glucoma y es utilizado lógicamente de una planta como tal. Es una rutácea, o sea, si es una rutácea, la familia es de la familia de la ruda, pero vea, mire, la ruda es una planta medicinal y esta rutácea es un árbol ampliamente grande en Sudamérica. Sacan este medicamento y va a preguntar usted el pilocarpina cómo es en una tienda y se dan de cuenta los valores tan enormes que se ganan de la extracción de la molécula o la extracción del principio, la purificación, la cantidad y todo ese proceso para ayudar a llegar al... Sí, claro, todo tiene que ganar, eso es importante. Pero más adelante les voy a pasar unos estudios dentro de las clases donde qué pasaría, por ejemplo, condicionaría fitoterapia en la consulta primaria. Nos ahorraríamos muchas cosas, comenzando dinero, enfermedades. Y el estudio del Instituto Mangelmo, que lo vi allá, hizo esos estudios y sacó las cuentas y dijo, mi hermano, es mejor darle a un paciente en estado primario el extracto de una planta que un medicamento. Sale mucho más económico, el paciente tiende a mejorar su calidad de vida y la recuperación es igual. ¿Sí? Pero no sabemos por qué no pasa eso. Bueno, entonces, esto es lo que tenemos que hacer de la parte de la farmaconoxia como tal, de las divisiones de la farmaconoxia. Créeme que les traté de hacer todo lo más resumido que pudiera. Esto es súper extenso, esto es súper largo, esto es súper complicado, pero la verdad es que queremos darle los principios básicos para entrar en los temas también que necesitamos trabajar como tal en ese proceso. Pues bueno, pues gracias. Y ahora pues vamos a hacer una pequeña, vamos a traer aquí, pero voy a parar esto acá, como tal. Gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento de lo que el tema? Bueno, dudas hay muchas, pero ¿alguna quiere hacer una aclaración, algún proceso sobre lo que hemos visto? Eh, ¿Cómo tal? Bueno, parece que no. Otra pregunta, ¿cómo van con la lectura crítica? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Señor, ¿Sí? no, No te- señor. Ah, bueno, ahora sí la escuché. Le escuché la santanderiana, es que no la había escuchado. Entonces, bueno, entonces parece ser que quedamos claros. Ya saben que es una lectura crítica. Ustedes en primer semestre lo vieron, creo que en primero o segundo semestre con lo del trabajo, la formación pues, de la lectura crítica como tal. Eh, Espero, ya escogieron los artículos, tienen alguna pregunta sobre artículos, ya miraron en plataforma, cómo están eso. Les está saliendo porque me tocó hacer unos cambios porque aparecían un mismo artículo en diferentes ítems y no aparecían lógicamente los artículos que necesitaba que apareciera. Eh, Todo está bien hasta el momento, ¿cierto? Bueno, profe, yo no he entrado a su materia, pero en otras, en, en qué seguridad en el trabajo, a mí no me abren los talleres, esto no me abren. Sí, necesito Ahora eso. mismo me meto a ver qué pasa con su materia, si sí me abren o no. Listo, perfecto. Yo hice, esta semana yo inclusive hice, porque una de las compañeras me escribió que si ya podían aclarar los ítems y eso. Entonces, espero que entren, que miren la plataforma. Si no les abre algún ítem, me comuniquen, automáticamente yo hago la corrección. Eh, Revisen bien lo que hay que hacer, lectura crítica. Recuerden que hay que leer con tiempo. Yo ya le coloqué los artículos eh, y espero que pues tengan, si tienen alguna pregunta, pues me la puedan pasar por WhatsApp o por medio del foro. Voy a estar pendiente de esos temas como tal. Bueno, ya mirando, dejé un tiempo pues de explicación para dar esas aclaraciones. Entonces, compañeros, eh, por ahora, como les resumí bastante, todo lo que quería explicarles, lógicamente, esto era taxonomía y la clasificación de la farmaconosia, normalmente eran 2 horas y media,
lo acorté en síntesis por medio de, si se dieron de cuenta, yo utilizo mucho mapas conceptuales, claros y específicos para ir más al punto. Mafu tiene una pregunta, dime. Ve que tienes a la mano. ¿También las diapositivas las vas a subir o solo vas a subir el video? Pues por ahora el video. Pero si llegan a necesitar las diapositivas, pues sí, claro, las podremos subir. Yo nuevamente las subía en PDF, pues las voy a pasar a PDF y se las voy a subir entonces. Uy, sí, profe, buenísimas. Sería buenísima Pues hay diapositiva. unos términos que siempre se le llegan a confundir a uno, es mejor volverlos a estudiar. Ah, bueno, listo, perfecto. Si así lo prefieren, pues subimos el video y también subimos las diapositivas como tal. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, sí, señor. Bueno, entonces, compañeros, no siendo más, dimos 1 hora y media completa exactamente sobre un buen tema. Si tienen algunas preguntas, las pueden sugerir y cualquier cosa, pues yo voy a estar atento en el WhatsApp. Saben que ustedes ya han trabajado conmigo y saben que yo siempre contesto. Y yo estoy ahí pendiente de ustedes y bueno, que les vaya muy bien entonces, que pasen una feliz tarde y un feliz fin de semana. Gracias, profe. Bueno, Feliz fin de semana. bueno, hasta luego.